Hegel apoya la idea de una filosofía necesaria como medio de aproximación y nos invita a la contemplación reflexiva, pero no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer filosóficamente lo que es el arte, lo que es la arquitectura. Al reflexionar sobre las diferentes posturas contemporáneas en el arte y su relación con el espacio arquitectónico, podemos encontrar relaciones relevantes y, en general, la posibilidad de considerarlos, a ambos, arte y arquitectura, bajo los mismos términos. Sin embargo, hay discrepancias también. Para el arte, la búsqueda de la estética no es prioridad. Para la arquitectura, continúa siéndolo. Lo que nos conduce a la necesidad de experimentar al espacio sensorialmente, no con uno, sino con todos los sentidos. Pero el sentido de la vista siempre ha tenido un papel fundamental para nosotros. El sesgo ocular nunca ha sido tan manifiesto en el arte de la arquitectura como en los últimos 30 años, nos dice el arquitecto Juhani Pallasmaa, y se refiere así a una predominante producción arquitectónica de fuerte impacto visual y urbanístico. El objetivo de la persuasión instantánea ha reemplazado cualquier intención de profundidad existencial. La arquitectura, considerada en su carácter visual, se manifiesta como aquel arte retiniano que Marcel Duchamp despreció por ser creado para interpretarse por la retina y no por la mente. Pero desde una perspectiva bachelardiana, según la polifonía de los sentidos, el ojo colabora con el cuerpo y el resto de los sentidos. No podemos estigmatizar o puntualizar que la consideración de la arquitectura como mero fenómeno visual tiene una connotación negativa. Es preciso entender a la arquitectura desde una nueva mirada, quizá como la definida por Levine, como mirada aleteica, asociada a la teoría hermenéutica de la verdad. A través de este concepto seremos capaces de ver desde una gama de puntos de vista y perspectivas múltiples y contextuales, como si fuéramos cubistas de nuestra realidad. A pesar de que las nuevas tecnologías han fortalecido la hegemonía de la vista, también pueden ayudar a reequilibrar los ámbitos de los sentidos. Sin embargo, la experiencia sensible de la estética arquitectónica debe involucrar a la persona de manera integral. El ejercicio de los profesionales de la arquitectura debe ser muy respetuoso de la integridad humana y trabajar con el compromiso de transmitir, comunicar y tomar ventaja de aquellas cualidades espirituales con las que, como vimos en un principio, se puede llegar a potenciar la humanidad de las personas. La arquitectura puede y debe conducir de lo material hacia lo inmaterial, utilizar sus propios recursos para lograr una transformación a nivel humano y elevar a las personas a quienes debe su existencia a un nivel superior a partir de su experiencia estética. Termino con un par de frases del arquitecto Tadao Ando y Stig Eilar Rasmussen que dicen así: la espiritualidad de la arquitectura es la humanidad de los edificios, la capacidad de los inmuebles para responder, acoger y nutrir al ser humano. No es suficiente ver la arquitectura, debe experimentarse. Gracias. Muchas gracias a la arquitecta Ivonne de Luna Brun. A continuación va a presentar su ponencia el maestro Marco Marcelo Montes Skerchly, y me permito hacer su semblanza. El maestro en diseño arquitectónico Marco Marcelo Montes Skerchly es un profesionista transdisciplinario caótico, al que le gusta moverse entre las ciencias de la computación y la práctica del diseño arquitectónico, el emprendimiento, la investigación, la innovación y que añora la docencia. Su formación, y él lo define así, origen, es la arquitectura y el diseño arquitectónico. Realizó una maestría de diseño arquitectónico donde obtuvo con su tesis Caótica en la arquitectura, un ensayo hermenéutico de teoría del diseño, la distinción magna cum laude. Fue co-creador de la maestría en diseño de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde trabajó como profesor investigador de tiempo completo, logrando el perfil PROMEP, con el que la SEP distingue a los profesores que logran un balance de alto desempeño entre las labores de docencia, investigación y difusión. Ha impartido algunas cátedras, conferencias y ponencias en modalidades de investigación, difusión, póster, en diferentes lugares del mundo, entre los que pueden destacar Polonia, Bélgica, Chile, Monterrey, Culiacán, Guadalajara y por supuesto Aguascalientes. Actualmente, es decir, la IDA, desde 2009 está dedicado a la coordinación de proyectos de desarrollo de sistemas de cómputo y a la innovación en diferentes áreas relacionadas con las tecnologías de la información. Su trabajo dentro de DACOMP y SECIUM
acaba de ser objeto de una publicación de la revista Líder Empresarial. Ha tenido la oportunidad de aplicar varias de las prácticas de la arquitectura en el ámbito del desarrollo de sistemas computacionales y espera el momento de aplicar conocimientos de estas ciencias en el diseño arquitectónico, es decir, que venga todo esto otra vez de vuelta a la arquitectura. Sin más, vamos a que presente su ponencia el arquitecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estoy igual que Ivonne, ahora sí ya me oí, hace rato no me veía, que preguntaba que si se oía, ¿no? Pues muchas gracias a los organizadores por este espacio y también a quienes nos precedieron en la mesa y ahorita en esta mesa a Ivonne por su ponencia tan interesante. Mi ponencia es de preguntas, según yo, preguntas que buscan articular, pero también presuntuosamente digo que son preguntas no de ignorancia. Esa es una frase que le robé al doctor Carlos Parga, que estuvo con nosotros en este mismo espacio el día de ayer. Pero pues por supuesto que también pienso que este no saber se puede presumir y se puede aprender del no saber, una onda así como muy socrática, ¿no? Entonces por eso yo hago mi ponencia con base en algunas preguntas. Mi ponencia es muy larga, son 9 páginas, no se las voy a leer toda, voy a intentar hacer un extracto aquí. Lo que les voy a platicar ahorita aquí viene un poquito relatado de manera como por pasos, ¿no? ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Aunque la ponencia está expresada de otra manera. Yo creo y he leído que otras disciplinas se han nutrido de la arquitectura epistemológicamente hablando. Concretamente en los ámbitos de la creación de currículums y de cómo se debe de enseñar, es decir, en la pedagogía, hay estudios muy interesantes sobre algo que luego se llamó la acción reflexiva. Esto, quienes hayan tenido la oportunidad de estar en un taller de diseño arquitectónico, o sea, en las aulas, tanto como alumno como maestro, es lo que hacemos ahí. Y hay personas, pedagogos, que se han acercado a estudiar el taller de arquitectura y ahí han encontrado cosas muy interesantes desde un punto de vista epistemológico. Y entonces este relato que hizo ahorita Marlene sobre la ida y la vuelta, pues también lo estoy tocando yo aquí en la ponencia. Digamos que de ida se acercan a la arquitectura y de vuelta a la pedagogía hacen una aplicación de eso que encontraron en el hacer arquitectónico. También el trabajar por lo que ahora se llama portafolios con el currículum con competencias es algo que creo yo que se originó en la arquitectura. Algo en lo que algunas personas se acercan a la arquitectura de ida y regresan a sus campos de estudio con esos datos, con esa operacionalización y racionalización. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Hace ratito que Marlene leyó, que yo puse en mi reseña, que era transdisciplinario, dije, órale, con cuidado, ¿no? Bueno, perdón. Y entonces, uno de estos temas que también se han tomado de la arquitectura y ahorita están siendo muy interesantes en otros ámbitos es el pensamiento de diseño, y la ponencia se centra mucho en el pensamiento de diseño simple y sencillamente porque es un área de epistemológica en la que estoy metido yo ahorita, ¿no? Muchos de los casos que yo conozco, de estos que les relaté muy rápidamente, no han sido operacionalizados ni racionalizados por arquitectos, como decía, por psicólogos, en el caso del design thinking o pensamiento de diseño, por personas relacionadas con las tecnologías de la información, pero han sido tomados de la arquitectura. Por supuesto que no creo que esto sea un pecado o que acuse a los de las tecnologías de la información de robarse nuestros conocimientos, nada por el estilo. Por eso dije que soy transdisciplinario y me gusta la transdisciplina. Yo soy arquitecto y trabajo en un despacho, en una fábrica de software ahorita,
donde justamente utilizamos el Design Thinking para conceptualizar nuestras aplicaciones móviles. Bueno, entonces también creo que pocos arquitectos asumen con rigor tareas como la operacionalización, la racionalización, cosas como escribir, por ejemplo. Y creo que esto sucede de esta manera porque los que escribimos, racionalizamos, criticamos, estamos en el lado teórico, pues somos los bichos raros de la arquitectura. La arquitectura se trata de diseñar, de pensar en la reflexión y de que vengan otras personas a observarnos y entonces sacar esas teorías que luego van a ser interesantes e importantes y brindar conocimiento y ser útiles epistemológicamente en otras áreas. Lo que yo me pregunto, y es una de las preguntas que pongo aquí en la ponencia, es ¿cuándo nos vamos a traer de regreso nosotros los arquitectos todas estas cosas a la arquitectura? ¿Y qué vamos a poder lograr una vez que hagamos este ejercicio? Pero entonces, como cuarto punto, y es muy bonito estar en una segunda mesa porque uno puede tomar elementos de la primera mesa, ¿no? Entonces eso ya me pasó al revés. Un arquitecto una vez me echó bullying de algo que yo dije y pues ya no tenía el micrófono para defenderme. Yo lo voy a hacer en un plan muy propositivo, no como aquel arquitecto. Pero entonces decía Gerardo que había que comparar, Gerardo Carrera, que estuvo hace un ratito aquí con nosotros, que había que comparar lo que se hacía en Aguascalientes con lo que se hacía en otros lugares. Y este es justamente el cuarto punto de mi reflexión ahorita aquí con ustedes. En Aguascalientes y casi en México, no conocemos la arquitectura contemporánea, o la conocemos muy poquito. Preguntó, y perdón, que venía presentando la ponencia, que también es de Humberto Vázquez, se me fue su nombre, le pido una disculpa por eso, que preguntaba que si se hacía arquitectura contemporánea en Aguascalientes. Yo le puse entre paréntesis en México y quiero responder. Entonces lo respondo en tres tipos de arquitectura. El primer tipo de arquitectura que yo veo en el siglo XXI y que podría pensarse como contemporánea sería la arquitectura sustentable, la arquitectura amigable con la ecología. Entonces sí creo que se hacen algunas cosas, sobre todo en México, menos en Aguascalientes, pero la gran mayoría no están sustentados en datos. Es una arquitectura como de créeme, estas acciones estoy llegando a un nivel verde, plata, oro, platino y no sé qué, ¿no? Bueno, hay otro tipo de arquitectura que Charlie la mencionaba como el minimalismo. Entonces yo digo, pues sí se está haciendo arquitectura minimalista en Aguascalientes y quizá esa sea nuestra arquitectura minimalista, pero si nos damos una vuelta a lo global, pues esa es arquitectura del siglo XX y entonces sería más o menos lo contrario a contemporáneo, sería arquitectura anacrónica. Y finalmente el último tipo de arquitectura, que creo que es el que menos conocemos aquí en Aguascalientes y muy poco se conoce en México, es esta arquitectura que se llama ahora algorítmica, performativa, genética y cosas así por el estilo, donde el arquitecto ya no es exactamente un creador, sino un constructor de un algoritmo para que la computadora sea la que produzca la arquitectura. Y entonces dicen algunos de los teóricos de este tipo de arquitectura que después de la gran embriaguez que supuso el posmodernismo a finales del siglo XX, los arquitectos sufrimos una gran cruda a principios del siglo XXI, que nos está obligando a tener nuevos asideros para entender e intentar la arquitectura. Y también, como decía el joven que está estudiando la maestría en algo de arquitectura, donde decía que es muy difícil hablar ahorita de un estilo porque se necesita que pasen unos 50 o 100 años para poder entonces empezar a decir, bueno, a esto le vamos a llamar así. Pues efectivamente es muy difícil
calificar o ponerle nombre a una crítica contemporánea de la arquitectura. Nada más me permito también señalar que este asunto de los estilos pues es del siglo XIX, no del siglo XX. Se supone que en el siglo XX estaríamos hablando más bien de escuelas, y hay muchas, hay una pluralidad, como que el tiempo de los grandes bloques, que es una onda muy renacentista, pues la sepultamos, no sé si para bien o para mal, en el siglo XIX. Entonces, para finalizar, y creo que ya usé del tiempo, la pregunta con la que concluyo es cómo nos acercamos los arquitectos para entender la vivencia estética del usuario de la arquitectura. Nos acercamos como muchas veces lo hacemos en el aula, en las presentaciones que se hacen a nuestros clientes, a las autoridades, etcétera, etcétera. O sea, haciendo uso de nuestro aplomo, de frases bonitas, convincentes, etcétera. O tenemos o podemos apropiarnos de un mecanismo para realmente conocer al usuario, meternos a su cabeza y entonces saber cómo es la vivencia estética. Es decir, hacer lo que epistemológicamente han hecho otras áreas con la arquitectura, ahora desde la psicología, desde la sociología a la arquitectura. Porque si conocer la vivencia estética del usuario de la arquitectura es importante, y me parece que es importante puesto que todos nosotros le estamos dedicando una hora y un poquito más de nuestro tiempo a ese tema, pues entonces es necesario tener conocimiento sobre la psicología ambiental, que es quien trata esto, o unas de las que tratan esto. Hay otras disciplinas de lo humano que también podrían acercarse a esto. Y entonces esto se convertiría no solamente en una necesidad, sino también en un compromiso ético con la sociedad y pues seguramente con la arquitectura y con nosotros mismos. Entonces, algo de lo que estamos haciendo nosotros ahorita en DACOMP, les decía que es la creación de aplicaciones móviles. Entonces, yo les pido de favor que la próxima vez que bajen una aplicación en su celular, se den cuenta de todos los permisos que le están dando al dueño de esa aplicación. Y que entonces ahora también se imaginen la cantidad tan impresionante de datos que poseen empresas como Google, Facebook, Foursquare, etcétera, y lo que están construyendo con ello. Precisamente por el uso de estos aparatitos es que el Design Thinking tuvo tanto éxito en teorías de la información. Design Thinking es entender al usuario, más allá del cliente, al usuario. Entonces, por primera vez en la historia tenemos una computadora en cada uno de los bolsillos que están aquí, a lo mejor algunos más, porque hay quienes tienen 2 o 3 celulares, y si al celular le sumamos la iPad, y por ahí hay también alguna computadora, pues entonces hay un montonal de dispositivos conectados que no solamente estamos utilizando para poner nuestro estado en Facebook, y entonces así sí me hubiera enterado que Marlene era doctora y todas esas cosas, sino que también le estamos dando conocimiento a esas empresas, porque cuando yo le doy estoy en este lugar a mi Facebook, pues Facebook está aprendiendo de mis hábitos como usuario. Y para finalizar, la última pregunta sería, ¿estos datos nos podrían servir para hacer arquitectura y urbanismo? O mejor aún, ¿cómo le hacemos para utilizar esos datos para hacer mejor arquitectura y mejor urbanismo? Gracias. Muchas gracias a Marco Marcelo Montes Skerchly. A continuación va a participar Antonio Olmedo. Bueno, vamos a hablar de la arquitectura como vivencia arquitectónica. Nos resulta de una gran variedad de interpretaciones. Básicamente todos tenemos una idea de lo que es la arquitectura y una idea de lo que es la estética. Si vemos, mientras que en el Renacimiento, ya lo platicaban hace un rato, bueno, la arquitectura se hacía de una forma muy específica y dada por algunos cánones. Actualmente en el siglo XX hacia acá, pues bueno, las cosas han cambiado y se han modificado muchísimo. Entonces, bueno, para mí ya la arquitectura o la concepción de la arquitectura se ha profanado muchísimo, dado por el marketing que genera
la arquitectura, el arquitecto y el cliente. Entonces se vuelve algo muy difícil actualmente de identificar cómo se vive la arquitectura. Entonces voy a empezar con la concepción un poco de la estética. Digamos, ¿qué es la estética? Un poco de lo que decía Platón, que lo bello es difícil. Y si todos planteamos como estética que la estética es lo bello, bueno, pues se vuelve muy complejo definir qué es bello o qué es lo bello o dónde está la belleza. Más en una ciudad, en un país como México, donde somos tan diferentes en ideas. Entonces, hablando de esta parte de la filosofía, la belleza, afirma Hutchinson, no es una cualidad objetiva de las cosas, es una apreciación de la mente. Ok, vemos las dificultades de esta definición precisan en lo que decía. El lugar central de la estética lo viene lo bello. Y si nos separamos un poco de esa definición del bello, que todos tenemos por inerte, si nos separamos de esa definición de bello, nos encontramos con su antítesis de lo feo, lo grotesco, lo monstruoso, otras definiciones que se alejan o se van alejando de esa parte de lo bello. ¿Cómo podemos llegar a definir algo bello si no conocemos esa otra parte o no vivimos esa otra parte de esa belleza? La belleza no solo, la estética no solo es belleza, la estética abarca toda esa gran variedad de situaciones, desde lo grotesco, lo feo, lo ridículo, lo cómico. La arquitectura también se maneja por esas situaciones. Vemos mucha arquitectura, y no solo de grandes arquitectos, la arquitectura se llena en todas las ciudades, por todos lados. Hay arquitectos buenos, hay arquitectos malos, ya cada quien definirá su postura ante ellos, pero siguen haciendo arquitectura. Y esta arquitectura se sigue realizando de forma bella, de forma grotesca, de forma fea, y lo vivimos en todo el momento. Si ponemos algún ejemplo de una experiencia o de algo que nos refleje una experiencia de bello, podemos ponernos como el Templo del Partenón, el Palacio de Bellas Artes o el Taj Mahal. Son situaciones bellas y cada vez que las vemos, ya sea vivencial o por algún otro medio, pues nos genera una experiencia diferente y nos remite a lo bello. Pero si nada más nos concentramos en esa parte de belleza, ¿dónde podríamos dejar las pirámides, por ejemplo, de Teotihuacán? ¿Dónde podríamos dejar todas esas esculturas prehispánicas raras, extrañas, que muchas veces no entendemos? Pues se quedan fuera de esa parte de esa belleza, ¿no? El gótico, y seguimos usando el gótico, no veo gente aquí, pero hay mucha gente que les gusta lo gótico. Si no vemos y no ampliamos nuestra visión de belleza, nuestra visión de estética, pues empezamos a dejar fuera esa parte de lo feo, de lo grotesco, esa parte que no entra dentro de esa belleza. Y no vamos a poder, o no podemos empezar a tener esas situaciones o esa experiencia si solo nos centramos en la parte de lo bello de las cosas. Si encontramos una diversidad estética mucho más amplia, mucho más satisfactoria para muchos. Bueno, en suma, la relación estética con la arquitectura se da con un juego, entre la clave del sujeto y objeto. Si no hay una clave del sujeto-objeto que se interese por la arquitectura y simplemente dejamos pasar la arquitectura y no nos interesa, pues no va a haber estética. Si no hay una relación de que el sujeto empieza a observar arquitectura, empieza a observar las cosas y tener una relación con ella, pues esto no se va a dar, ¿no? No se da esa experiencia, no se da esa estética de las cosas. Y esto se va a ir dando no solamente con observar, sino con el lado espacial, con el lado sensorial o perceptivo de las cosas, perceptivo del ser humano. Esto nos va a ir generando ciertas cualidades estéticas físicas, no solo visuales, en lo cual nos vamos a ir
basando en un carácter perceptual estético, ya que no todo lo que existe puede ser percibido. Y en consecuencia, todo lo que existe estéticamente se puede llegar a percibir de una forma diferente a la vista. Ya lo comentaba mi compañera, que la parte sensorial es mucho más importante. La arquitectura se va a vivir con todos los sentidos. Se siente, se ve y bueno, todos los sentidos vamos a ir ocupando. Bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, un auditorio en la cual las características físicas arquitectónicas del auditorio pues tiene que llevar una parte tanto de su material como su acústica, lo cual nos va a hacer percibir esa estética mucho más amplia. Si no lleva una acústica adecuada, pues no vamos a poder sentir pues, lo que en el auditorio se va a estar desarrollando. Si va a estar tocando una orquesta, pues no vamos a poder, si no tiene una buena acústica, no vamos a poder percibir esa música, esas cualidades estéticas, tanto del lugar como del que se presenta. Y bueno, en resumen, la estética de la arquitectura no se reduce únicamente a lo percibido, es concreto y sensible, pero a su vez es significativo, ya que lo significativo nos remite al hombre, ya que la arquitectura está hecha por el hombre y para el hombre, la cual se vuelve la arquitectura está hecha del hombre para el hombre, pero para un hombre en concreto que se halla en un contexto histórico, social y cultural determinado, por lo que siempre es un objeto humano y humanizado, y por tal característica siempre diferente a cualquier percepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Olmedo. A continuación se va a presentar, bueno, el arquitecto Raúl Dávila va a presentar la ponencia de Luis Díaz Barreiro, ya que lamentablemente no se encuentra el día de hoy. Sin embargo, a continuación va su semblanza. Luis Félix Rafael Díaz Barreiro y Saavedra es arquitecto egresado por la Escuela Nacional de Arquitectura. Es licenciado en Ciencias Históricas por la Escuela Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis Potosí. Es también licenciado en Filosofía por la Universidad del Centro de México en San Luis Potosí. Tiene maestría en Arquitectura con especialización en Tecnología, así como una especialización en Industrialización y Prefabricación de Edificios. Cursó la maestría en Historia del Arte Urbano, también la maestría en Antropología Cultural. Estudió en la Escuela Superior de Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis Potosí y tiene la especialización en Enseñanza Programada, especialización en Docencia y está trabajado en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos también de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, pues bueno, su ponencia. Por el perfil de formación del maestro Díaz Barreiro, exige una comprensión de la lectura profunda. Voy a tratar de leerlo lentamente para buscar la mayor comprensión. El ensayo se titula La experiencia arquitectónica y la fenomenología estética. Discurrir la relación arquitectura-estética desde la experiencia, tal un artefacto social utilitario o cual una obra de arte única, conlleva un sinnúmero de interpretaciones según sea la caracterización, no solo de los usuarios de la arquitectura, sino también de sus espectadores. Ya no se trata de la abstracción simbólica imaginaria de aquel individuo primitivo, prelógico, precategorial, que maneja las metáforas en lugar de palabras concretas y se vale de imágenes icónicas aún antes de los conceptos. Se trata de la abstracción de tipo lógico-matemático de un individuo postcategorial que ya ha cristalizado las categorías dentro de lo que se mueven y agitan internamente, sus percepciones,
pensamientos y representaciones. Esto es una cita de Gillo Dorps, Nuevos ritos, nuevos mitos. La dicotomía usuario-espectador, mientras prohija una fenomenología estética, a su vez indicia no solo dimes sociológicos, sino también imbrica diretes vivenciales, gestados por la experienciación o la expectación de la arquitectura, exhibiendo a su vez la implicación de los disques sociales que, a la vez, inciden en los quesques antropológicos, cuya relación idoneusica diutúrnica de suyo expone como objeto de su existencialidad el afuera como el factor compositivo y el adentro como el índice dispositivo. Dentro y fuera constituyen la dialéctica del descuartizamiento, la geometría evidente de tal dialéctica, ciega en cuanto aplica al terreno metafórico. Tiene la claridad afilada de la dialéctica del sí y del no, no que lo deciden todo, se hace de ella, y sin que nos demos cuenta, una base de imágenes que denominan todos los pensamientos de lo positivo y lo negativo. Así entonces, los logistas trazan círculos que se encabalgan, se excluyen y enseguida todas sus formas se aclaran. El filósofo piensa con lo de adentro y lo de afuera, el ser y no ser. Gastón Bachelard, La poética del espacio. Por lo tanto, advertir la dicotomía usuario-espectador permite proponer a la arquitectura, por una parte, así pues, la dicotomía usuario-espectador permite considerar a la arquitectura no solo como una totalidad atributiva distributiva, cuyo programa de suyo descubre su esencia como artefacto, sino también como una totalidad ilemórfica cuya materia, forma, de suyo, revela la sustancia de su ámbito. Se ha dicho que la función esencial de la técnica consiste en el hecho de causar una constante metamorfosis de lo que se puede definir como sistema natural del ser y del actuar, sistema del que el individuo no toma ni conciencia ni definitiva posesión, en un sistema personal, en un sistema que sea, en cierto modo, consustancial a su individualidad humana, a su ego. Sucede con frecuencia que la conciencia intencional muy frecuentemente no conlleva la maduración simultánea de elementos técnico-lingüísticos, por lo que será posible asistir al uso de un lenguaje para el que todavía no existe un código adecuado, con el resultado de una actividad creadora correctamente intencionada, pero acompañada de la posible revelación de la intencionalidad misma, cosa que conduce a una condición de intencionalidad fetichista. Nuevos ritos, nuevos mitos. Esto es, la arquitectura es el continente explícito que porta un contenido concominante, cuya expresión concreta imbrica la intención práctica de su promotor, inherente con la de su autor implícita, ya que la incidencia intrínseca de la intencionalidad a su vez provoca la adherencia de efectos estéticos extrínsecos a su expresión que o altera o perturba o afecta o influye la caracterología relativa tanto de los usuarios como de los espectadores, promoviendo el aprecio especular que indicia la competencia por medio de la implicación de un estado de contemplación correlativo a la recreación o modificación o transfiguración o cambio de la realidad existente del entorno individual, contexto o colectivo. Si bien la arquitectura remite a la intencionalidad de su para qué, en cuanto a una totalidad experiencial ante la asertividad social que sanciona su viabilidad, vigencia y permanencia en la satisfacción de necesidades hiposensibles y o la solución de conflictos metasensibles
y o la resolución de problemas sensibles. Sin embargo, la arquitectura refiere a la intencionalidad de su porqué, en tanto a una totalidad vivencial tras la valoración social que a su vez determina, condiciona, define y especia su trascendencia como totalidad, no solo en su entorno, sino también en su contexto, ya que es la respuesta a requerimientos hipersensibles, cuya efectividad de suyo altera, perturba, afecta e influye la realidad existencial, tanto de usuarios como de espectadores, pues ambos devienen genitores de la generalidad, particularidad, singularidad y especificidad de la fenomenología estética, en tanto gestora no sólo de la complicación de la simultaneidad, sino también de la dificultad de la secuencialidad, a su vez gestantes de la complejidad de la expresión como totalidad, que no sólo relata la competencia del gesto arquitectónico, sino también correlata el estado de contemplación, provocado por la potencia dinámica de su presencia, intersencia y la energía masiva de su prestancia, obstancia, para recrear o modificar o transfigurar o cambiar la realidad existencial, individual, grupal o colectiva. La capacitación de coherencia interna, continuo interno de emoción, pensamientos y acción, permite la identidad personal, es decir, la identidad como concepto primitivo, rudimentario. Sin él, no es posible armar cualquier identidad comunal y colectiva. Es el requisito previo de la historia. Empieza a esfera de lo supraindividual, o mejor, de lo supraprivado, en el nivel de los grupos, las instituciones, los pueblos. Cuando usamos el término historia en el sentido íntegro, sin especificación, lo que tenemos en mente es la historia de la humanidad. El mero fluir de acontecimientos conforme se vuelve más preñado de significado, más se vuelve historia. O por mirar lo mismo por el revés, la historia se desenvuelve con el ensanchamiento y ahondamiento del significado de los acontecimientos, es decir, con la expansión de la conciencia, con la facultad de concebir la coherencia, la identidad comunal y colectiva. Eric Kahler, ¿qué es la historia? Así entonces, la historicidad de la arquitectura opone a su durabilidad no solo la advertencia del origen y principio energético de su tema sociológico inicial, sino también la distinción de una ultimidad y multiplicidad dinámica de su operación social, ya que considera la movilidad temporal del carácter social de sus usuarios, en tanto cuanto su aprecio sustancial como un artefacto social utilitario. No obstante, el carácter ilemórfico sustancial de la arquitectura exhibe la apreciación masiva que distingue la expectación estética de su afuera como escultura penetrada, en tanto su adentro, mediante luces y sombras, devienen expectativa que expone la cópula de proporción y simetría de sus macizos y vanos, con la correlación espacial de su estructura y articulaciones horizontales y verticales, cuya intencionalidad estética en sí, de suyo, la sustancia y los accidentes del ser y o en el ser de su volumetría, mediante la interrelación sistemática entre sus componentes espaciales, partes, materiales, elementos programáticos y partículas, distintas a su vez, prohijan no solo aquellas contingencias históricas de su esencia, sino también la emergencia de su expresión en la actualidad y más a más en su competencia como obra de arte. La obra del hombre, la arquitectura, sobrepasa cualquiera de las artes, a causa de que no solo la contemplamos, sino que atravesamos en ella y la padecemos a través de los sentidos. El arquitecto debe descubrir la forma en que se entendieran el cuerpo y el espíritu, intercambiando convivencia y gracia, belleza y duración, movimientos, contralíneas y números, contrapensamientos. Perfección, así definió a este equilibrio que solo puede concebir la arquitectura. Las creaciones del hombre se hacen para su cuerpo,
dando nacimiento al principio que se llama utilidad, o para su alma, constituyendo lo que busca bajo el nombre de belleza, la resistencia que sus obras se oponen a su destino de muerte, busca solidez y duración. Eupalinos o el arquitecto Mario Pani, 1972. Por lo mismo, la arquitectura deviene códice cuyo significado, significante y significación herméticos de suyo requerirán de un código para la cabal interpretación de la información fenomenológica que emite. Gracias.